Evangelio de hoy. Sábado 30 de agosto del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 5, versículo 1 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba de viaje. Llamó a sus servidores y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, a cada uno según su capacidad. Y después se fue. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos. Y ganó otros 5. El que había recibido 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 solo fue. Cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos servidores y arregló cuentas con ellos. Se presentó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5. Señor, me entregaste 5 talentos. Aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Muy bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente. En lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a compartir la alegría de tu señor. Se presentó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Muy bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a compartir la alegría de tu señor. Finalmente, se presentó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sé que eres un hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Pero su señor le respondió: Servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10. Porque a quien tiene, se le dará y tendrá de más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a este servidor inútil, échenlo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de los talentos, introducción al misterio del reino. El Evangelio según San Mateo nos presenta la parábola de los talentos como una enseñanza profunda sobre la responsabilidad, la fidelidad y la disposición del corazón frente a los dones que Dios nos confía. Porque en ella se revela que la vida cristiana no es pasiva ni estática sino dinámica. Y que cada uno de nosotros ha recibido gracias, capacidades y oportunidades únicas que deben ser utilizadas para fructificar en beneficio del reino y del prójimo, de manera que el que se muestra fiel con lo que le ha sido entregado será recompensado por su fidelidad y su esfuerzo, mientras que quien es negligente o temeroso frente a estos dones se expone a la pérdida y al juicio. Esta parábola, por tanto, no es solamente un relato moral sino un espejo donde se refleja la actitud de cada creyente frente a la responsabilidad que implica ser discípulo de Cristo y un administrador de los bienes de Dios, y nos llama a reconocer que nuestra vida tiene un propósito
que trasciende lo inmediato y lo material. Y que cada acción nuestra puede convertirse en una oportunidad para manifestar el amor, la justicia y la providencia divina. El sentido de los talentos, una invitación a la responsabilidad. Los talentos que el maestro entrega a sus siervos simbolizan los dones, las habilidades, los recursos y las oportunidades que Dios pone en nuestras manos, y la distribución desigual no responde a favoritismo sino a la singularidad de cada persona, porque Dios confía en cada uno de acuerdo con sus capacidades y no exige lo mismo a quien posee menos que a quien posee más, sino que espera fidelidad y fructificación proporcional a lo recibido. Esta enseñanza nos recuerda que no debemos compararnos con los demás ni sentirnos indignos o superiores, sino asumir con gratitud lo que se nos ha confiado y ponerlo al servicio de los demás y del reino, entendiendo que la verdadera medida del éxito no está en la cantidad de lo que se recibe sino en la generosidad, la creatividad y la diligencia con la que se hace crecer lo que se nos ha confiado. La acción frente a la pasividad. En la parábola, los siervos que recibieron 5 y 2 talentos los hicieron fructificar multiplicándolos, mientras que el que recibió 1 lo enterró por miedo, mostrando que la pasividad, la inseguridad y el temor pueden paralizar la vida espiritual y el ejercicio de nuestras capacidades, y que Dios espera de nosotros iniciativa, esfuerzo y valentía para hacer crecer lo que hemos recibido. Este contraste enseña que la fidelidad no consiste únicamente en mantener lo que se tiene, sino en arriesgarse a invertir los dones en obras concretas de servicio, en proyectos que promuevan el bien, en acciones que reflejen la justicia y el amor divino, comprendiendo que cada talento o gracia que Dios nos da es también un llamado a la creatividad, al compromiso y a la corresponsabilidad con la obra del reino. La multiplicación de los dones, símbolo de crecimiento espiritual. Los talentos multiplicados por los siervos fieles representan la expansión de los dones que Dios pone en nuestras manos cuando los ponemos al servicio de los demás y de la comunidad. Porque la verdadera riqueza espiritual crece cuando se comparte, cuando se utiliza para generar fruto y cuando se invierte en acciones que transforman vidas y edifican la fe. Esta multiplicación no es solamente un aumento material, sino una señal de madurez, de crecimiento interior y de capacidad para reconocer que Dios confía en nosotros y nos capacita para hacer el bien de manera constante, recordándonos que cada acto de fidelidad genera un efecto multiplicador que puede alcanzar a otros, extender el reino y producir alegría y bendición en quienes nos rodean. El riesgo del miedo y la mediocridad. El siervo que enterró su talento por miedo representa la actitud humana de inseguridad, desconfianza y mediocridad, que impide que los dones se utilicen plenamente, y nos muestra cómo el temor al fracaso, la pereza o la falta de fe pueden conducir a la inacción y a la pérdida de oportunidades valiosas. Esta actitud no solo limita nuestra capacidad de crecer y servir, sino que también provoca desilusión y frustración interior, y nos aleja de la voluntad de Dios, quien desea que cada uno de nosotros viva con valentía, iniciativa y generosidad, entendiendo que los frutos del esfuerzo y la fidelidad siempre son mayores que los riesgos
y que Dios acompaña y bendice. Quienes se entregan con confianza a sus planes. La recompensa de la fidelidad. La recompensa que reciben. Los siervos fieles al regresar el maestro. No se reduce a un reconocimiento formal, sino que refleja la alegría y la confianza de Dios, quien se regocija al ver a sus hijos multiplicando los dones recibidos. Esta recompensa nos recuerda que la fidelidad es valorada por Dios y que cada esfuerzo realizado con amor y dedicación en favor del prójimo y del reino tiene un valor eterno, porque Dios no deja sin fruto ninguna acción sincera que busque el bien. Y nos invita a vivir con la certeza de que cada talento utilizado en servicio genera bendición, crecimiento espiritual y acercamiento a la plenitud que Él desea para nosotros. La condena de la negligencia. Por el contrario, el siervo que ocultó su talento es reprendido duramente por su negligencia, lo que nos enseña que la inacción, el miedo y la falta de fe tienen consecuencias, porque los dones de Dios no son propiedad privada ni instrumentos de comodidad sino responsabilidades que requieren compromiso, creatividad y entrega. Su castigo es un llamado a tomar conciencia de la seriedad con la que debemos responder a la gracia recibida, recordando que la mediocridad espiritual y la pasividad frente a las oportunidades de servir y crecer son incompatibles con la vida cristiana y que cada uno será evaluado no solo por lo que posee, sino por la forma en que ha puesto sus capacidades al servicio del bien y del amor de Dios. La parábola como espejo de la vida personal. Esta parábola funciona como un espejo que nos invita a examinar nuestra vida, nuestras decisiones y nuestra disposición interior, preguntándonos cómo estamos utilizando los dones que Dios nos ha confiado, si estamos poniendo en acción nuestras habilidades, talentos y oportunidades para el servicio y la edificación del reino, o si estamos limitados por el miedo, la comodidad o la indiferencia. Nos desafía a ser conscientes de nuestra corresponsabilidad en la obra de Dios, recordándonos que la fidelidad se mide por la iniciativa, el esfuerzo y la generosidad, y que cada momento de nuestra vida puede ser una ocasión para multiplicar lo que se nos ha confiado y producir fruto abundante para la gloria de Dios y el bien de los demás. La llamada a una vida fructífera. El Evangelio nos invita a asumir nuestra vida cristiana con valentía, responsabilidad y creatividad, entendiendo que cada talento, cada gracia y cada oportunidad recibida es un don precioso que debe ser cultivado y multiplicado, y que nuestra actitud frente a estos dones refleja nuestra fe, nuestro amor y nuestra fidelidad a Dios. La parábola de los talentos nos desafía a vivir con conciencia de nuestra misión, a superar el miedo y la mediocridad, a invertir lo recibido en acciones que transformen vidas, a reconocer que Dios confía en nosotros y a vivir con la certeza de que la fidelidad produce alegría, recompensa y abundancia espiritual, convirtiendo nuestra existencia en un verdadero testimonio del reino de Dios en medio del mundo. La iniciativa como fruto de la fe. La parábola nos invita a comprender que la fe verdadera no se limita a la creencia intelectual ni a la repetición de normas externas,
sino que se manifiesta en la iniciativa y en la acción concreta, frente a las oportunidades y responsabilidades que Dios nos confía, de manera que la fidelidad no se mide únicamente por la recepción de dones, sino por la disposición de emplearlos para producir fruto. Y esto exige valor, creatividad y compromiso. Porque quien espera pasivamente o teme equivocarse limita su capacidad de crecer espiritualmente y de servir al prójimo, mientras que quien arriesga con amor y generosidad multiplica sus talentos y refleja la confianza que Dios ha depositado en él, mostrando que la fe activa transforma la vida y el mundo a su alrededor. La creatividad en el uso de los talentos. Cada talento recibido por los siervos representa un llamado a la creatividad. Porque Dios no espera que simplemente mantengamos lo que tenemos, sino que busquemos nuevas formas de hacer crecer lo que se nos ha confiado, invirtiendo nuestras capacidades en el bien de los demás y en la construcción del reino, y esta creatividad requiere discernimiento, esfuerzo y entrega, porque no se trata de acciones improvisadas, sino de decisiones guiadas por la inteligencia, la prudencia y la sensibilidad espiritual. De modo que nuestros talentos no permanezcan estancados, sino que se transformen en instrumentos de bendición y crecimiento para nosotros mismos, para quienes nos rodean y para la gloria de Dios. La responsabilidad personal ante Dios. La parábola subraya que cada persona es responsable ante Dios de la forma en que emplea los dones recibidos, y que no se trata de una responsabilidad colectiva sino personal, de manera que no podemos delegar en otros lo que nos ha sido confiado ni excusarnos en las circunstancias o en las limitaciones ajenas, sino que debemos asumir con valentía y conciencia nuestra corresponsabilidad, comprendiendo que cada talento, cada oportunidad y cada capacidad tiene un valor espiritual, y que nuestra fidelidad será evaluada por la disposición con la que hemos puesto en juego todo lo recibido, recordándonos que Dios es justo y que su juicio refleja tanto la gracia otorgada como la respuesta de cada corazón. La importancia del esfuerzo constante. Los siervos que multiplicaron sus talentos lo hicieron con esfuerzo y dedicación. Lo que nos recuerda que la fidelidad requiere constancia, disciplina y perseverancia, porque los dones de Dios no fructifican automáticamente sino a través de nuestra cooperación activa, de nuestra disposición a trabajar, a aprender y a mejorar continuamente, y esta actitud transforma cada acción en un acto de servicio y cada día en una oportunidad para crecer, de manera que la vida cristiana no es estática ni pasiva, sino dinámica y exigente, exigiendo que cada uno se comprometa a multiplicar los talentos recibidos con diligencia y amor constante. El valor del riesgo en la vida cristiana. El siervo que enterró su talento representa la tentación humana de evitar riesgos, de permanecer en la comodidad y de refugiarse en la seguridad, pero la parábola nos enseña que la vida cristiana implica asumir riesgos prudentes, porque los dones de Dios están destinados a producir fruto y no a permanecer ocultos, y que el temor a equivocarse o a fracasar puede impedir que se desarrolle todo nuestro potencial, privándonos de la alegría y la recompensa que acompañan la fidelidad activa. Así,
la valentía no es ausencia de miedo sino la capacidad de actuar con confianza en Dios, de poner en juego nuestras capacidades y de responder generosamente a la confianza que Él ha depositado en nosotros. La justicia y la misericordia de Dios. El contraste entre los siervos fieles y el negligente nos muestra que Dios valora la justicia y la fidelidad, pero también nos invita a la reflexión sobre la misericordia y la oportunidad de conversión. Porque la advertencia sobre el castigo no busca destruir sino motivar, recordándonos que cada día es un momento propicio para revisar nuestras actitudes, ajustar nuestras prioridades y poner en marcha los talentos que hemos recibido, reconociendo que la negligencia y la inacción nos alejan de la plenitud de la vida en Dios, mientras que la fidelidad activa nos acerca a la alegría y a la recompensa eterna. La parábola como guía para la administración de la vida. Esta enseñanza nos recuerda que cada aspecto de nuestra vida es un talento recibido de Dios, desde nuestras capacidades intelectuales y espirituales hasta nuestras oportunidades, relaciones y recursos materiales, y que estamos llamados a administrarlos con responsabilidad, prudencia y generosidad, invirtiéndolos en acciones que promuevan el bien, la justicia y la caridad, de manera que nuestra vida se convierta en un testimonio tangible de la fidelidad a Dios, mostrando que no hay distinción entre lo espiritual y lo cotidiano cuando se trata de multiplicar los talentos, porque todo lo que hacemos con amor y responsabilidad forma parte de nuestra contribución al reino. La integración de dones y misión personal. Cada talento recibido está ligado a nuestra misión personal, y reconocer esta relación nos permite vivir con sentido y propósito, entendiendo que no estamos en la vida por casualidad, ni que nuestros dones son solo para satisfacción propia, sino que cada capacidad tiene un fin que trasciende nuestra individualidad y se inserta en la construcción del bien común y la expansión del reino de Dios. De manera que nuestra fidelidad implica un compromiso con los demás, con la comunidad y con Dios mismo, recordándonos que los talentos no se pierden cuando se comparten, sino que se multiplican y generan frutos que pueden permanecer más allá de nuestra vida terrena. La llamada a la reflexión constante. La parábola nos invita a la reflexión continua sobre cómo estamos usando lo que Dios nos ha confiado. Porque la vida es un constante llamado a crecer, a mejorar y a multiplicar los dones recibidos. Y esta reflexión debe llevarnos a la acción, a corregir lo que no hemos hecho bien, a valorar las oportunidades y a vivir con mayor conciencia, esfuerzo y generosidad, comprendiendo que cada talento enterrado o desperdiciado representa una oportunidad perdida de servir, de amar y de reflejar la bondad de Dios en el mundo, mientras que cada talento multiplicado se convierte en una bendición para nosotros, para los demás y para la gloria del Creador. La inversión de los dones en la vida diaria. Cada talento recibido por Dios. En la parábola nos recuerda que nuestras capacidades, oportunidades y recursos no son para guardarlos de manera egoísta, sino para ser invertidos en acciones concretas que generen fruto
en nuestra vida y en la de los demás. Porque la fidelidad se demuestra al poner en movimiento lo recibido, al compartir conocimientos, habilidades, tiempo y bienes con generosidad y al contribuir activamente al crecimiento del reino, entendiendo que cada acto, por pequeño que parezca, puede multiplicarse y transformar realidades si se realiza con amor y entrega sincera. La paciencia como virtud en el manejo de talentos. El proceso de multiplicar. Los talentos requiere paciencia, porque el fruto no siempre es inmediato ni visible de manera rápida. Y esto nos enseña a confiar en los tiempos de Dios, a perseverar en el esfuerzo diario y a mantener la fidelidad aun cuando los resultados no se manifiestan de forma inmediata. Reconociendo que la constancia y la espera confiada son partes esenciales de la vida cristiana y que cada intento realizado con amor y diligencia contribuye a la madurez espiritual y al impacto positivo que podemos tener en nuestro entorno. La confianza en la guía divina. La parábola también nos invita a confiar en la sabiduría y el plan de Dios. Porque aunque a veces nos sintamos insuficientes o temerosos de fracasar, Dios nos confía lo que podemos manejar y espera nuestra fidelidad, sabiendo que con su ayuda podremos multiplicar los talentos recibidos, y esta confianza nos libera del miedo y la inseguridad. Nos da valor para actuar y nos permite reconocer que nuestra capacidad de producir fruto no depende solo de nosotros sino de la cooperación con la gracia divina que fortalece y acompaña cada esfuerzo realizado con amor y generosidad. La corresponsabilidad con la comunidad. Los talentos no son únicamente personales, sino que tienen un alcance comunitario. Porque la fidelidad de cada uno beneficia a otros y contribuye al bienestar colectivo, recordándonos que la vida cristiana es solidaria y que nuestras acciones impactan en quienes nos rodean. De manera que invertir los dones recibidos implica pensar en la comunidad, actuar con responsabilidad social y espiritual, y ser conscientes de que cada esfuerzo por multiplicar lo que Dios nos confía se convierte en un aporte al crecimiento del bien común y al fortalecimiento de la fraternidad y la justicia. La creatividad y el discernimiento como herramientas de fidelidad. Multiplicar los talentos requiere creatividad y discernimiento. Porque no basta con actuar por impulso, sino que debemos buscar maneras efectivas y prudentes de generar fruto, considerando los recursos disponibles, las necesidades del prójimo y los tiempos adecuados. De manera que nuestra fidelidad se exprese en acciones inteligentes, responsables y adaptadas a las circunstancias, demostrando que Dios nos llama a usar nuestra inteligencia, capacidad de análisis y sensibilidad espiritual para maximizar el impacto positivo de nuestros dones. La alegría que surge de la fidelidad. Los siervos fieles experimentan la alegría de ver multiplicados sus talentos. Y esto nos enseña que la fidelidad trae consigo satisfacción, plenitud y sentido profundo, porque quien actúa con responsabilidad y generosidad no solo cumple la voluntad de Dios, sino que descubre que su vida adquiere propósito y significado, y que la recompensa no se limita al reconocimiento externo sino que se manifiesta en la paz interior, la gratitud
La realización personal y la conexión profunda con el plan divino, mostrando que cada talento utilizado con amor se transforma en fuente de alegría y bienestar espiritual. La corrección frente al miedo y la negligencia. El siervo que enterró su talento nos recuerda el riesgo de la pasividad, el miedo y la negligencia, y nos invita a reflexionar sobre cómo el temor al fracaso, la pereza o la comodidad pueden impedir que actuemos conforme a la voluntad de Dios, generando pérdida de oportunidades y alejamiento de la plenitud de nuestra vida cristiana. Y esta advertencia nos exhorta a examinar nuestras actitudes, a enfrentar nuestros temores y a asumir con valentía la responsabilidad de multiplicar lo que Dios nos ha confiado. Porque la inacción tiene consecuencias. Y la fidelidad requiere decisión y entrega activa. La fidelidad como testimonio de vida. Multiplicar los talentos no solo produce fruto en lo material o espiritual, sino que también constituye un testimonio visible de la presencia de Dios en nuestra vida. Porque los demás pueden ver cómo actuamos con responsabilidad, generosidad y compromiso, y cómo nuestras acciones reflejan los valores del reino, convirtiéndose en un ejemplo que inspira, motiva y enseña a otros a vivir con fidelidad, a no temer arriesgarse por el bien y a valorar los dones recibidos, recordándonos que la vida cristiana tiene un impacto que trasciende nuestra experiencia personal y toca la vida de quienes nos rodean. La importancia de la acción constante. La parábola nos desafía a vivir con constancia, porque la fidelidad no es un acto aislado sino un estilo de vida. Y cada día nos ofrece nuevas oportunidades de multiplicar talentos y hacer crecer lo que Dios nos ha confiado, ya sea a través de nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestros recursos o nuestro servicio al prójimo. Y esta acción constante genera un efecto acumulativo que transforma nuestra vida y nuestro entorno, demostrando que la fidelidad es progresiva, que cada esfuerzo suma y que la coherencia diaria es la que produce frutos duraderos en el tiempo. La preparación para la recompensa eterna. La parábola nos recuerda que nuestra fidelidad será evaluada por Dios y que la verdadera recompensa no es simplemente temporal o terrenal, sino que tiene un valor eterno. Porque cada talento multiplicado contribuye al reino y fortalece nuestra relación con Dios, preparándonos para la vida eterna y para la plenitud de la resurrección, de manera que cada acción, cada decisión y cada esfuerzo realizados con amor, responsabilidad y generosidad nos acercan a la recompensa divina, nos permiten vivir con propósito y nos convierten en discípulos fieles, capaces de reflejar la bondad, la justicia y la misericordia de Dios en la tierra. La corresponsabilidad como principio de vida. La parábola nos recuerda que todos somos corresponsables de los dones que Dios nos entrega, porque cada talento implica un llamado a actuar y a multiplicar, y no solo se trata de administrar recursos materiales sino de emplear nuestras capacidades, virtudes y tiempo en favor de los demás y del reino, entendiendo que nuestra vida tiene un propósito que trasciende lo individual y que la fidelidad activa genera frutos que benefician
a toda la comunidad y fortalecen los lazos de amor, justicia y solidaridad que deben caracterizar a quienes siguen a Cristo. La fidelidad en lo cotidiano. Multiplicar los talentos. No exige gestos extraordinarios, sino fidelidad. En lo cotidiano, porque cada acción diaria, cada decisión ética, cada esfuerzo realizado con amor contribuye a la fructificación de lo que Dios nos ha confiado. Y la parábola nos enseña que la vida cristiana se construye en la constancia, en el compromiso diario y en la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos, demostrando que la grandeza da un discípulo se mide por la responsabilidad con que vive cada instante y por su disposición a transformar lo ordinario en medio de gracia y servicio. La audacia como virtud espiritual. El riesgo que asumieron los siervos fieles nos muestra que la audacia, entendida como valentía en la fidelidad, es una virtud necesaria para la vida cristiana, porque actuar con miedo limita la multiplicación de los talentos y frena nuestro crecimiento espiritual. Mientras que quienes se atreven a invertir sus dones con creatividad y confianza en Dios, descubren que la fidelidad trae frutos abundantes, no solo en lo material sino en la vida interior, en la capacidad de influir positivamente en otros y en la construcción de una existencia plena, coherente y llena de sentido. La evaluación divina como motivación. La parábola nos recuerda que cada talento será evaluado por el maestro y que la recompensa o la reprensión no dependen de criterios humanos, sino de la fidelidad con la que hemos vivido lo recibido. De manera que la conciencia de esta evaluación debe motivarnos a actuar con responsabilidad, diligencia y amor, comprendiendo que cada acto de servicio y cada esfuerzo por multiplicar nuestros dones tiene valor eterno, y que la vida espiritual no puede ser pasiva ni conformista, sino que requiere una respuesta activa y comprometida al plan de Dios. La importancia de la iniciativa personal. El Evangelio subraya la importancia de la iniciativa personal, porque los talentos no se multiplican por sí mismos sino mediante la disposición y acción de cada siervo. Y esto nos enseña que cada cristiano está llamado a actuar con responsabilidad, discernimiento y creatividad, sin esperar a que otros nos guíen o nos den instrucciones, para usar los dones recibidos, comprendiendo que nuestra vida es una administración constante de las capacidades que Dios nos confía, y que cada esfuerzo realizado con fidelidad contribuye al bien común y al fortalecimiento del reino. La humildad en la multiplicación de dones. Multiplicar los talentos también implica humildad, porque reconocer que lo que tenemos y podemos hacer proviene de Dios nos ayuda a mantenernos alejados del orgullo y la vanidad, y a emplear nuestros dones no para gloria propia sino para servicio. De manera que la fidelidad se combina con la gratitud y la humildad, generando frutos abundantes que benefician tanto al que da como al que recibe, recordándonos que todo logro verdadero proviene de la colaboración con la gracia divina y de la disposición a actuar según los valores del reino. La integración del servicio y la fe. La parábola muestra que el servicio y la fe están íntimamente ligados, porque los talentos no solo se multiplican,
mediante habilidades humanas, sino con la disposición interior de confiar en Dios, de actuar con amor y de poner al prójimo en el centro de nuestra vida. De manera que la fe se convierte en fuerza motriz que guía nuestras decisiones, inspira nuestras acciones y nos permite superar el miedo y la mediocridad, asegurando que cada talento invertido produzca fruto abundante y sea expresión de la vida plena que Dios quiere para nosotros. La gestión sabia de los dones. El uso responsable de los talentos. Requiere sabiduría y discernimiento, porque la fidelidad no se reduce a la actividad constante sino a la capacidad de elegir correctamente, de invertir nuestros recursos, tiempo y habilidades en acciones que verdaderamente produzcan fruto y generen impacto positivo, recordándonos que la vida cristiana es un ejercicio constante de administración de lo que Dios nos ha confiado, y que la prudencia y la reflexión son herramientas esenciales para asegurar que cada talento se multiplique y se transforme en bendición duradera. El peligro de la mediocridad espiritual. El siervo que enterró su talento representa la mediocridad espiritual, la falta de compromiso y la inercia que pueden afectar a cualquier cristiano, y nos recuerda que la pasividad y la negligencia tienen consecuencias, porque Dios nos llama a ser activos y generosos, y la fidelidad exige esfuerzo, valentía y responsabilidad. De manera que cada talento dejado sin uso o sin fruto simboliza una oportunidad perdida de servir, de crecer y de reflejar la presencia de Dios en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. La visión de eternidad en la fidelidad. La parábola nos invita a vivir con una perspectiva de eternidad, entendiendo que los talentos no solo producen fruto temporal sino que nuestra fidelidad activa tiene valor eterno, porque cada acción hecha con amor, dedicación y responsabilidad contribuye a la construcción del reino y a nuestra preparación para la recompensa de Dios, de manera que la vida cristiana se convierte en un viaje constante de multiplicación de dones, de servicio generoso y de participación consciente en el plan divino, recordándonos que la fidelidad transforma no solo nuestra existencia sino también la realidad que nos rodea y el futuro eterno que Dios tiene preparado para quienes son fieles. La confianza como motor de la fidelidad. La parábola nos enseña que la confianza depositada por el Maestro en sus siervos es un reflejo de la confianza que Dios tiene en cada uno de nosotros, y esta confianza nos llama a actuar con responsabilidad y generosidad, reconociendo que Dios nos conoce, nos capacita y espera de nosotros una respuesta activa. De manera que nuestra fidelidad se convierte en un acto de corresponsabilidad con la gracia divina, y nos invita a asumir con valentía los desafíos, a superar el miedo y a invertir lo que se nos ha confiado en acciones que produzcan fruto y beneficien al prójimo. El valor del esfuerzo personal. La multiplicación de los talentos demuestra que el esfuerzo personal es fundamental para la fidelidad, porque Dios confía en que cada uno ponga en juego sus habilidades, dedicación y creatividad para hacer crecer lo recibido, y esto implica asumir riesgos, aprender, trabajar y perseverar, comprendiendo que la vida cristiana no es pasiva ni cómoda, sino activa y comprometida, y que cada acción realizada con amor y diligencia
Se convierte en un medio para cumplir nuestra misión y vivir según la voluntad de Dios. La dimensión comunitaria de los talentos. Los talentos no se multiplican solo en beneficio personal, sino también comunitario, porque nuestras acciones afectan a quienes nos rodean y contribuyen al bien común, recordándonos que la fidelidad no es un asunto individual, sino que tiene un alcance que trasciende nuestra vida y toca la realidad de los demás, invitándonos a invertir nuestros dones, tiempo y recursos en obras que generen impacto positivo, fortalezcan la solidaridad y la fraternidad y construyan un entorno donde el reino de Dios pueda manifestarse de manera visible y transformadora. La integración de valores en la acción. Multiplicar los talentos requiere integrar valores cristianos en nuestras decisiones y acciones, porque la fidelidad no se limita a la actividad material, sino que implica justicia, amor, generosidad y honestidad. De manera que cada esfuerzo realizado refleja el carácter de Dios y contribuye a la construcción de un mundo más justo, equitativo y compasivo, mostrando que la vida cristiana no consiste únicamente en cumplir normas, sino en transformar nuestra existencia y la de los demás mediante la expresión de virtudes y valores que den gloria a Dios. La superación del miedo como desafío espiritual. El siervo que enterró su talento nos recuerda el peligro del miedo, la inseguridad y la falta de iniciativa, y nos desafía a superar estas actitudes para vivir con libertad, valentía y confianza en Dios, comprendiendo que cada talento enterrado representa oportunidades perdidas de servir, crecer y multiplicar el bien, y que la fidelidad exige enfrentar temores, tomar decisiones con coraje y poner en acción lo que Dios nos ha confiado, porque sólo así podemos experimentar el fruto pleno de nuestra vida espiritual y cumplir con nuestra misión como discípulos. La recompensa de la fidelidad activa. La parábola enseña que la fidelidad activa genera recompensa, no solo en términos materiales, sino en el fortalecimiento del carácter, la alegría interior, la paz espiritual y la cercanía con Dios. Y que cada talento multiplicado contribuye a nuestro crecimiento y a la construcción del reino, recordándonos que la recompensa divina es proporcional a la dedicación, esfuerzo y generosidad con que empleamos los dones recibidos, y que cada acto de fidelidad es una inversión con valor eterno que trasciende nuestra existencia terrena. La preparación para la eternidad. Cada talento invertido nos prepara para la eternidad, porque la fidelidad activa es una forma de alinearnos con la voluntad de Dios y de participar en su obra, asegurando que nuestra vida tenga sentido, propósito y dirección, y que los frutos de nuestras acciones perduren más allá del tiempo presente, formando parte del plan divino y contribuyendo al bien de los demás. De manera que la vida se convierte en un proceso continuo de aprendizaje, servicio y crecimiento espiritual, orientado a la plenitud eterna que Dios promete a los fieles. La advertencia contra la negligencia. El ejemplo del siervo
Negligente nos alerta sobre las consecuencias de la inacción y la mediocridad, mostrando que no aprovechar los dones recibidos genera pérdida, frustración y alejamiento de la plenitud de la vida en Dios, y nos invita a evaluar nuestra vida, identificar talentos subutilizados y asumir con responsabilidad la tarea de multiplicarlos, comprendiendo que la fidelidad requiere compromiso, acción y valentía, y que cada oportunidad de servir, crear o amar es una ocasión que no debe ser desperdiciada. La fidelidad como testimonio de vida. La parábola revela que la fidelidad no solo produce fruto interno, sino que también constituye un testimonio visible para los demás, porque quienes invierten sus talentos muestran con su vida la presencia de Dios, la importancia del servicio y la responsabilidad espiritual, convirtiéndose en ejemplo y motivación para otros a vivir con generosidad, valentía y compromiso, y demostrando que la vida cristiana es una misión que trasciende lo personal y se expresa en la transformación positiva del entorno y de la comunidad. La inversión de los talentos como acto de servicio. La parábola de los talentos nos recuerda que cada habilidad, recurso y oportunidad que Dios nos confía debe ser utilizada como un acto de servicio hacia los demás y hacia el reino. Y que nuestra fidelidad no se mide únicamente por la posesión de dones, sino por la forma en que los ponemos en acción para producir fruto. De manera que cada decisión, cada acción y cada esfuerzo realizados con generosidad se convierten en una manifestación tangible del amor divino, mostrando que la verdadera riqueza espiritual no consiste en acumular sino en multiplicar y compartir lo que se nos ha confiado, recordándonos que cada talento tiene un propósito que trasciende nuestra satisfacción personal y que nuestra vida cobra sentido cuando contribuimos al bien común. La perseverancia en la fidelidad. Multiplicar los talentos requiere perseverancia y constancia, porque el fruto no siempre se manifiesta de inmediato, ni de manera evidente, y esto nos enseña que la vida cristiana es un camino de fidelidad constante, en el que cada esfuerzo realizado con amor, disciplina y dedicación suma a nuestro crecimiento espiritual y al fortalecimiento del reino, recordándonos que la fidelidad se construye día a día, y que la paciencia y la perseverancia son virtudes esenciales para quienes desean honrar a Dios mediante la multiplicación de sus dones, comprendiendo que cada pequeño gesto de responsabilidad y servicio puede generar consecuencias duraderas y significativas. La creatividad como expresión de la fe. Los siervos que multiplicaron sus talentos lo hicieron con creatividad y decisión, mostrando que la fidelidad requiere discernimiento, iniciativa y capacidad de innovar, porque no basta con mantener lo que se tiene, sino que debemos buscar formas efectivas de hacer crecer los dones recibidos, adaptándonos a las circunstancias y necesidades del entorno, de manera que nuestra acción se convierta en fruto visible y duradero, y demostrando que la fe activa se manifiesta en la valentía de arriesgarse por el bien, en la disposición de superar obstáculos, y en la capacidad de generar impacto positivo a través del uso responsable y creativo de nuestras habilidades.
La gestión sabia de los dones. La parábola subraya que administrar los talentos requiere prudencia y sabiduría. Porque no se trata de actuar sin reflexión, ni de dispersar los recursos sin dirección, sino de evaluar, planificar y decidir cómo invertir nuestras capacidades, tiempo y recursos de manera que produzcan el máximo fruto. De manera que la fidelidad se combine con discernimiento y responsabilidad, y mostrando que cada talento debe ser considerado un bien precioso, que exige atención, cuidado y dirección inteligente, recordándonos que la vida cristiana implica una administración consciente de lo que Dios nos confía, para multiplicar los frutos del esfuerzo y la entrega generosa. La audacia frente al miedo. El contraste entre los siervos fieles y el negligente nos enseña que la audacia es una virtud indispensable, porque la fidelidad activa implica asumir riesgos con confianza en Dios, y que el miedo, la inseguridad y la pereza pueden paralizar el potencial de los talentos recibidos, limitando tanto nuestro crecimiento personal como la bendición que podemos generar en otros. De manera que superar el temor se convierte en un requisito esencial para vivir plenamente la vocación cristiana, recordándonos que el riesgo calculado y la disposición a actuar con valentía son parte de la respuesta fiel a la confianza que Dios deposita en nosotros. La acción como expresión de la fe. La parábola de los talentos nos muestra que la fe no es pasiva, sino dinámica, y que cada don recibido de Dios requiere acción, compromiso y creatividad, de manera que nuestra espiritualidad se refleja en la vida concreta. En nuestras decisiones, en la forma en que invertimos tiempo, energía y capacidades para producir fruto. Y nos recuerda que Dios confía en nuestra responsabilidad y espera nuestra respuesta activa, mostrando que la fe auténtica se manifiesta en obras concretas, en la valentía de actuar y en la capacidad de multiplicar lo que hemos recibido en beneficio propio y de los demás. La responsabilidad de cada talento. Cada talento representa una responsabilidad única que no puede ser ignorada ni delegada, porque nuestra fidelidad será evaluada por la manera en que hemos administrado lo recibido. Y esto implica que cada acción cuenta, que cada esfuerzo realizado con dedicación y generosidad tiene un valor espiritual, y que la negligencia o el miedo a actuar pueden limitar nuestro crecimiento y la expansión del bien en el mundo. Recordándonos que nuestra vida es un continuo llamado a multiplicar dones, asumir responsabilidades y demostrar que nuestra fe se traduce en fidelidad práctica y comprometida. La fidelidad como inversión eterna. Multiplicar los talentos no solo produce fruto inmediato, sino que constituye una inversión que tiene valor eterno. Porque cada acto de generosidad, servicio y dedicación fortalece nuestra relación con Dios y contribuye al bien de la comunidad, de manera que la fidelidad activa se convierte en un puente entre la vida terrena y la eternidad, mostrando que la recompensa verdadera se encuentra en la plenitud del espíritu, en la paz interior y en la certeza de haber actuado según la voluntad divina, de manera que nuestra existencia se enriquece cuando decidimos invertir nuestros dones para producir fruto
Que perdure más allá del tiempo. El riesgo como oportunidad de crecimiento. El temor del siervo. Que escondió su talento nos enseña. Que el miedo limita la fidelidad y la creatividad. Y que asumir riesgos con prudencia es una virtud necesaria para multiplicar los dones recibidos. Porque solo a través de la acción valiente podemos descubrir el potencial de nuestras capacidades, superar la mediocridad y transformar nuestras oportunidades en fruto abundante, mostrando que la vida cristiana implica riesgo calculado, confianza en la guía divina y disposición para enfrentar desafíos con generosidad y entrega, y que la verdadera riqueza espiritual surge de quienes actúan con valor y fe. La dimensión comunitaria de la fidelidad. Los talentos multiplicados benefician no solo a quien los posee, sino a toda la comunidad, porque nuestras acciones repercuten en quienes nos rodean y fortalecen los lazos de solidaridad, cooperación y amor. De manera que la fidelidad activa se convierte en un instrumento de transformación social y espiritual, mostrando que la vida cristiana no es un acto individual sino colectivo, y que cada esfuerzo realizado con responsabilidad y generosidad contribuye al bienestar común, refuerza la justicia y hace visible la presencia de Dios en el mundo a través de nuestras obras. La humildad en el uso de los dones. Multiplicar los talentos requiere humildad, porque reconocer que todo proviene de Dios nos permite usar nuestros dones sin orgullo ni vanidad, orientándolos hacia el servicio y no hacia la satisfacción personal. Y mostrando que la verdadera fidelidad combina acción con gratitud. Responsabilidad con sencillez. Y esfuerzo con reconocimiento de la gracia divina. De manera que nuestra vida se convierte en un testimonio de cooperación con Dios y de disposición para transformar lo recibido en beneficio propio y de los demás. Recordándonos que los frutos auténticos nacen de la generosidad y la humildad. La perseverancia como clave del fruto duradero. La fidelidad activa no se limita a esfuerzos aislados sino que requiere perseverancia, disciplina y constancia. Porque los talentos no se multiplican por casualidad sino mediante acción sostenida y compromiso continuo. De manera que cada día se convierte en una oportunidad de servicio, de crecimiento y de impacto positivo. Mostrando que la constancia es esencial para generar frutos duraderos y que la verdadera vida cristiana se construye en la repetición consciente de acciones orientada es al bien, al amor y a la expansión del reino de Dios. La gestión sabia y prudente de los talentos. Los talentos multiplicados requieren discernimiento y gestión prudente, porque no basta con actuar por impulso, sino que debemos evaluar, planificar y decidir cómo emplear lo recibido de manera que produzca el mayor fruto posible. Mostrando que la fidelidad implica inteligencia, reflexión y estrategia espiritual. De manera que cada recurso, capacidad y oportunidad se convierte en un instrumento para el bien. Y que la administración sabia de lo que Dios nos confía es un acto de colaboración con su voluntad que asegura resultados positivos y duraderos, tanto en nuestra vida como en la comunidad. La alegría que acompaña la fidelidad. La fidelidad activa trae consigo alegría, satisfacción y paz interior.
Porque quien multiplica sus talentos descubre la plenitud de vivir conforme a la voluntad de Dios, experimentando la gratificación de ver crecer lo que ha sido confiado y la certeza de estar contribuyendo al bien común, mostrando que la recompensa de la fidelidad no es únicamente externa, sino también interna, reflejándose en nuestra capacidad de disfrutar del fruto de nuestras acciones, en la paz que proviene del cumplimiento de la misión divina y en la alegría de vivir una vida significativa y coherente con los valores del reino. La visión trascendente de los talentos. La parábola nos invita a vivir con una visión trascendente, entendiendo que los talentos multiplicados no solo generan fruto temporal, sino que preparan el camino hacia la eternidad, mostrando que cada esfuerzo, cada acto de servicio y cada decisión responsable tiene un valor que trasciende nuestra vida terrena, contribuyendo al plan divino y fortaleciendo nuestra relación con Dios, recordándonos que la verdadera riqueza se mide por la capacidad de multiplicar lo recibido y de producir frutos que permanezcan, reflejando la fidelidad, la generosidad y el amor que caracterizan a quienes viven según el llamado del Maestro. La fidelidad como expresión de amor a Dios. La parábola nos enseña que la fidelidad activa no es simplemente un deber moral sino una expresión concreta del amor que sentimos por Dios, porque quienes multiplican los talentos demuestran que su compromiso con Él no se limita a palabras ni a ceremonias, sino que se traduce en acciones, decisiones y esfuerzos concretos que buscan producir fruto, fortalecer el bien común y reflejar la gracia divina en la vida de los demás, mostrando que la verdadera espiritualidad se evidencia en la aplicación práctica de los dones recibidos y en la disposición a servir con generosidad y entrega plena. La valentía frente a la mediocridad. El contraste entre los siervos fieles y el negligente nos invita a reflexionar sobre la mediocridad espiritual y el peligro de la pasividad, porque la inacción y el miedo a actuar limitan nuestro potencial y nos alejan del propósito divino, mientras que la valentía de invertir los talentos con creatividad, responsabilidad y amor nos permite descubrir el alcance de nuestras capacidades, superar limitaciones personales y producir frutos abundantes, recordándonos que la vida cristiana requiere audacia, iniciativa y disposición para asumir riesgos calculados en el servicio a Dios y al prójimo. La dimensión transformadora de los talentos. Multiplicar. Los talentos no solo genera frutos personales, sino que tiene un efecto transformador en la comunidad y en el entorno, porque nuestras acciones responsables, generosas y comprometidas impactan en quienes nos rodean, fortalecen la solidaridad, promueven la justicia y permiten que la presencia de Dios se haga visible a través de nuestras obras, mostrando que cada talento invertido con amor y diligencia se convierte en un instrumento de cambio y que la fidelidad activa tiene un alcance que trasciende nuestra existencia y contribuye a la expansión del reino en todos los niveles de la vida social, espiritual y humana. La importancia del compromiso constante. La parábola nos recuerda que la fidelidad
No se reduce a momentos aislados de acción, sino que requiere compromiso constante, disciplina y perseverancia, porque los talentos se multiplican mediante esfuerzos sostenidos, decisiones conscientes y dedicación diaria, mostrando que la vida cristiana es un camino de constancia, responsabilidad y coherencia, y que cada día representa una nueva oportunidad para poner en práctica los dones recibidos, invertirlos sabiamente y producir frutos que generen bienestar, transformación y bendición tanto en nuestra vida como en la de quienes nos rodean. La humildad como guía en el uso de los talentos. Multiplicar los talentos requiere humildad, porque reconocer que todo proviene de Dios nos permite actuar sin orgullo ni vanidad, orientando nuestros dones hacia el servicio y no hacia la satisfacción personal, y mostrando que la fidelidad auténtica combina acción con gratitud, responsabilidad con sencillez y esfuerzo con disposición a cooperar con la gracia divina, de manera que nuestra vida se convierte en testimonio vivo de fe, generosidad y amor. Y cada fruto producido refleja la presencia de Dios y la vocación de transformar lo recibido en beneficio de los demás. La sabiduría en la administración de los dones. La parábola enseña que los talentos requieren una administración sabia y prudente, porque no basta con actuar por impulso, sino que debemos evaluar, planificar y discernir cómo invertir nuestras capacidades, recursos y oportunidades de manera que produzcan fruto abundante y duradero, mostrando que la fidelidad implica reflexión, responsabilidad y estrategia espiritual, y que cada decisión tomada con inteligencia, amor y compromiso fortalece nuestro crecimiento personal, contribuye al bien de la comunidad y permite que los dones recibidos alcancen su máxima eficacia en la obra del reino. La alegría que surge de la fidelidad activa. Multiplicar los talentos genera alegría, satisfacción y plenitud espiritual. Porque quien actúa con fidelidad experimenta la paz interior de cumplir con la voluntad de Dios, observa los frutos de su esfuerzo y disfruta del impacto positivo de sus acciones en la comunidad, mostrando que la verdadera recompensa no se limita a beneficios externos, sino que incluye la realización personal, la serenidad del alma y la certeza de estar viviendo de acuerdo con la vocación divina, de manera que cada talento invertido con amor y generosidad se convierte en fuente de gozo, motivación y crecimiento espiritual. La visión de eternidad en la vida cristiana. La parábola nos invita a vivir con una perspectiva de eternidad, entendiendo que los talentos multiplicados tienen un valor que trasciende lo temporal, porque nuestra fidelidad activa prepara nuestra existencia para la plenitud de la vida eterna, asegurando que cada acto de generosidad, esfuerzo y compromiso contribuya al plan divino y produzca frutos duraderos que glorifiquen a Dios, mostrando que la verdadera riqueza no se mide por lo material sino por la capacidad de multiplicar lo recibido y de producir fruto que permanezca más allá del tiempo presente. La integración del servicio y la fe. Multiplicar los talentos requiere integrar servicio y fe, porque los dones no se multiplican únicamente mediante esfuerzo humano sino con la cooperación
con la gracia divina, con la disposición interior de confiar en Dios. Y con la apertura para actuar según su voluntad, mostrando que la fe activa se manifiesta en acciones concretas de amor, responsabilidad y generosidad. Y que cada talento invertido se convierte en un testimonio de la presencia de Dios en nuestra vida, fortaleciendo nuestra espiritualidad y contribuyendo al bien de la comunidad y del reino. La fidelidad como testimonio para la comunidad. Finalmente, la parábola nos recuerda que la fidelidad activa no solo produce fruto personal, sino que constituye un testimonio visible para otros, porque quienes invierten sus talentos con amor, responsabilidad y creatividad inspiran a otros a actuar. De la misma manera, fortalecen la fe colectiva, promueven la solidaridad y muestran que la vida cristiana se vive no en aislamiento, sino en interacción con la comunidad, de manera que cada esfuerzo realizado con generosidad se convierte en ejemplo, guía y motivación para quienes nos rodean, demostrando que la verdadera riqueza espiritual es siempre compartida y multiplicadora. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.